Estamos en Decisión Radio, estamos en Historia de una época y estamos con una buena amiga, estamos con Marta Castro. Marta Castro es la vicesecretaria jurídica de Vox. En cierta medida, todo el equipo jurídico de Vox son los que han conseguido grandes avances, son los que han llevado ante el Constitucional leyes que luego han sido inconstitucionales, 2 estados de alarma. Gracias a Vox, entre otras cuestiones, y gracias a sus 52 diputados, recuerda que en España hay que tener más de 50 diputados para interponer recursos de inconstitucionalidad, se han conseguido cosas que eran impensables. Se ha metido en la cárcel a golpistas que luego el gobierno ha indultado. Se han hecho cuestiones que luego el jefe de la oposición, Pablo Casado, ha intentado apoderarse. Él se subió al cargo de que Pedro Sánchez había decretado 2 estados de alarma. Por cierto, 2 estados de alarma, Pablo Casado, que se consiguieron decretar gracias primero a tu apoyo y luego a tu abstención. Pero claro, si se han declarado ilegales o inconstitucionales ha sido porque Vox interpuso esos recursos. También hay que reconocer la labor de Vox persiguiendo al fugado Puigdemont en Italia. Bueno, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estábamos hablando fuera de cámara la labor ingente que ha hecho Vox en estos temas. Se habla también como crítica, yo creo que no es una crítica, es una virtud de lo que es la judicialización de la política. Hombre, yo creo que si algo se está haciendo mal en política hay que ir al juzgado. Con lo cual no es nada negativo. No, al contrario, es una demostración de que el uso de la justicia, la Constitución y todo el ordenamiento nos da precisamente las herramientas para poder utilizarlas. Las podemos utilizar partidos políticos, asociaciones, ciudadanos. ¿Por qué no se va a utilizar? Ese fue nuestro planteamiento. Si la parte política no funciona o funciona deficiente o necesita un control, ese control lo va a dar el Poder Judicial, y el Poder Judicial nos da las herramientas que no nos estamos saltando precisamente. Observamos escrupulosamente el principio de legalidad, utilizamos las normas y todo sostenido por un rigor jurídico con que no judicializamos. Es más, nosotros denunciamos precisamente la politización de la justicia. Claro. Es lo que precisamente nos perjudica en nuestras propias acciones muchas veces. La politización de la justicia, no solo en el Supremo, sino a todos los niveles. Bueno, hemos visto hace poco cómo Partido Popular y Partido Socialista, junto con comunistas, se han puesto de acuerdo en repartirse algunos organismos de la Administración del Estado que son importantes, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. Lo que no entiendo yo es por qué no llega a un acuerdo ya para repartirse el Consejo General del Poder Judicial y sobre todo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, a qué tiene miedo el Partido Socialista cuando, por ejemplo, Marlaska está en política porque lo metió el Partido Popular, ¿no? Claro, pero pues eso es la deriva de que el Consejo del Poder Judicial se politice, porque los que los nombran luego vienen con su mochila, ¿no? Claro. Y con pagar los favores que reciben, igual que pues esa justicia que tiene que ser limpia, que tiene que ser neutral y que tiene que estar al margen de la política. Pues si el Consejo General del Poder Judicial no lo está, u otros órganos, igual también el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, pues toda esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es evidente y es perjudicial. Oye, Marta, licenciada en Derecho, estudiaste la carrera, luego ejerciste cuando acabaste la carrera, directamente te dedicaste al ejercicio de la abogacía. Sí, prácticamente, incluso ya estudiando hice prácticas, sí. O sea que sí, con las dos, es verdad que nunca he dejado de estudiar, tanto sí. por los asuntos que rápidamente ejercí, sí. Y además a los 2 o 3 años también de ejercicio también ya empecé con despacho propio, y o sea que además me han dado el diploma hace poco de 25 años. 25 años. Soy muy mayor ya. Bueno, sabes que yo soy licenciado en Derecho, lo que pasa es que qué bueno. Sí, yo tenía mucha ilusión por ejercer, pero al final la vida sí. me ha servido de mucho, me llevó a otros derroteros y al final no ejercí como tal, me hubiese gustado. Claro, yo también un poco la vida, la selección de Derecho fue por sí. Convicción, ¿no? Me gustaba, era lo que más me atraía, ya cuando tienes que tomar esa decisión, sí. Que se toma muy pronto, además, y luego la verdad es que he disfrutado y disfruto mucho ejerciendo
pues, con los sinsabores de todas las profesiones, pero gracias a Dios la verdad es que he tenido un ejercicio muy satisfactorio y ahora ya con el plus de poder hacerlo defendiendo mis valores, lo que pienso. Me parece que estoy en el momento ideal de personal y de mi carrera profesional. Marta, comentábamos también fuera muchas veces lo que yo cuando charlamos antes de entrar en cámara, me sirve de base para luego saber por dónde debemos llevar la entrevista. Y me comentabas que tú no habías militado nunca en ningún partido hasta que llega el 2014 y decides acercarte a Vox. ¿Qué te mueve a acercarte a Vox en el 2014, que no era un caballo ganador? Porque es verdad que ahora todo el mundo se puede acercar y además está muy bien, y cuanto más mejor. Decían últimamente que había más de 65.000 afiliados, con lo cual, pero acercarte en el 2014, cuando, bueno, pues a lo mejor había otras alternativas, si uno quería hacer carrera política, que no era tu caso. Es decir, no te lo puedo decir desde ahora mismo, o sea, que es no, que no era. Eso. Es verdad, o sea, a mí lo que me movió en el 2014 a tomar el paso e implicarme más era precisamente ver que se habían abandonado completamente los valores que yo pensaba que tenían que defender. Antes, por supuesto, pues es de imaginar que votaba a otro partido, sí. O sea, yo era votante del PP. Es verdad que con ciertas críticas siempre, sí. Porque para mí marcó un punto de inflexión, y te cuento también algo muy personal, es la primera vez que yo fui a una manifestación, a pesar de que es verdad que yo veía siempre la política con mis ideas críticas, también siempre me ha gustado en el sentido de leer, dar una interpretación a lo que estaba pasando en el mundo, o sea, estaba como ciudadano, era participativa en cuanto al análisis, pero nunca había sido una participación directa, ni me había atraído. Pero el primer punto fue la primera vez, lo que te iba a contar, la primera vez que yo fui a una manifestación, por ejemplo, fue la manifestación tras los sucesos y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahí me marcó profundamente. Es más, te lo estoy contando ahora y te aseguro que sigue removiendo algo dentro de mí. Sí. Después de eso, y ya viendo que se había abandonado todas las cosas por las que estábamos luchando muchos, por los que mi familia también pensaba, por lo que habíamos vivido toda la vida, unos valores, pues apareció Vox, además, y vi que reunía las mismas, o sea, el mismo mensaje, ¿no? Las mismas inquietudes, el mismo posicionamiento que veía que no existía. O sea, me sentía totalmente huérfana de representación política. Los políticos que tenía no me representaban, me sentía que no había esa representación. Y entonces vi que en muchas de las cosas que estaban diciendo se aglutinaba lo que yo quería que defendiesen. Y entonces, viendo además que nos encontrábamos un poco huérfanos y que había muy poca gente, fue cuando dije, pues es que este es el momento. Si no lo hacemos nosotros, que pensamos en ello, ¿quién lo va a hacer? Porque si no, esto no va a salir adelante. Bueno, y esos comienzos supongo que serían un poquito caóticos, ¿no? Todos hacéis de todo. Yo me contabas que estabas con Javier Ortega, que estabas en un distrito, aquí, allá, pero todo, bueno, pues como son los comienzos, ¿no? Sí, la verdad es que, no sé, la verdad lo veo milagroso. No, yo. Porque es verdad, pero era absolutamente caótico dentro, pero la verdad es que bien pensado, porque ya desde el primer momento se pensó, o lo que se transmitía era un proyecto con base, con una fuerte base, o sea, con cimientos a largo plazo. Es más, yo siempre pensaba, si este proyecto conseguimos que se mantenga y que nuestros hijos o nuestros nietos tengan dónde poder agarrarse, ya está cumplido. Y mira por dónde vamos a poder participar y verlo antes, ¿no? Pero que empiece con esos cimientos, que fuese caótico, pero la verdad es que además fue muy divertido, muy satisfactorio. Hicimos absolutamente cosas impensables, pero llegamos a todo, éramos muy poquitos. Pero, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño las reuniones que teníamos, los pocos afiliados que eran. En este caso, por ejemplo, yo estaba en Chamartín. Y la verdad es que veíamos cómo participábamos, cómo eran las ideas de todos, y además lo más importante, que nos sentimos que había más gente que pensaba como nosotros, que estaban dispuestos a sacrificarse dinero, tiempo, incluso tiempo con su familia, profesionales fantásticos que también se ponían a disposición. Eso me emocionó.
Y entonces, pues empezamos a trabajar en desarrollo de partido, empezamos a trabajar también en los que entonces ya hacíamos acciones judiciales, teníamos ya, por entonces ya teníamos unas cuantas contra los separatistas, que ya era incipiente, que se nos archivó. Tuvimos que defender, recuerdo, en las elecciones del 2015, el secuestro de los sobres de Vox, los sobres de la bandera. Ahí me siento orgullosa de haber participado en eso, porque es que era algo, si hubiesen podido, nos hubiesen eliminado desde el primer momento. Pero la verdad es que gracias a la voluntad, al tesón de todos los que estaban ahí, del apoyo de los afiliados que entonces han ido subiendo, pues aquí estamos. Oye, Marta, y hay un antes y después en la historia del partido, que son las elecciones autonómicas andaluzas. Ahora hay un panorama de repetición de elecciones y las encuestas dicen que Vox en algunas ciudades puede ser la fuerza más votada y a lo mejor en toda Andalucía. Es decir, es una apuesta muy seria y a lo mejor se vuelve donde todo empezó. Vamos, que sería bonito que sería bonito también, es decir, donde yo siempre digo que para conquistar el Palacio de la Moncloa hay que conquistar primero Andalucía. Yo creo que es un paso previo. Tuvo que ser emocionante, ¿no? Esos 12 diputados en Andalucía cuando se hablaba de uno o dos y claro, cuando se llega a 12 aquello es un subidón, ¿no? Sí, la verdad es que además veníamos, o lo que recuerdo la foto, tengo la imagen de Santiago Abascal subido en un pedestal ahí en medio de la plaza, en unas cajas, pues de esa foto, y ver el apoyo, o sea, lo que quiere decir que el mensaje, muchos se sentían como yo me sentía como ciudadana, y en Andalucía más, hartos de que estuviese ya el PSOE 40 años, que es más que una dictadura, y levantar alfombras y empezar a ver vida, cuando, fíjate, Andalucía es casi la mitad de España, con una riqueza increíble, con que sería precioso que de los 12 luego pasaron a los 24 y... Sí, eso ya a nivel nacional, y ahora los 52 que estáis en el Congreso a nivel nacional. Oye, Marta, y ese servicio jurídico del que habéis hecho bandera, hemos hablado en 2014, como ya estabais interponiendo, aunque no tenéis representación parlamentaria, pero estabais peleando mucho en los tribunales, porque había cierto abandono por parte de quien tenía la obligación de vigilar estas cosas. Hubo el referéndum del 1 de octubre y a ti se te ha conocido también por esa persecución que estás haciendo implacable al fugado Puigdemont, ¿no? ¿No te parece extraño que la justicia europea, en vez de proteger a España o los intereses de España, claro, los intereses de España, cuando luego España resulta que indulta a los golpistas, no sé cuál es la línea, ¿no? La linde, pero claro, ha sido un poco vergonzoso tanto Francia, Alemania, Bélgica, protegiendo a Puigdemont, ¿no? Absolutamente, pone en manifiesto una contradicción muy importante de Europa, cómo estamos en Europa, cómo se está defendiendo también la soberanía y al fin y al cabo la nación. O sea, España, el gobierno de España, quien tiene que defender es a España, sus instituciones y como no al Tribunal Supremo. Y esa dicotomía, que el gobierno esté defendiendo y que a la vez por sus propias acciones, no solo el Tribunal Supremo condena por unos delitos gravísimos, por el que se querería destruir España y que luego les indulte y que además en Europa plantee como se ha planteado unas evidentes contradicciones que ha supuesto incluso, y me permito aventurar, la salida de algunos miembros de la Abogacía del Estado de representaciones allí, pues esa contradicción, pero que además lo admita, Europa se permita que otros países entren a dilucidar si nuestro Tribunal Supremo o si las órdenes de detención, o sea, que no está, en fin y al cabo, que pongan en entredicho nuestra normativa, la actuación de nuestros tribunales, que además son soberanos, que lo ponga otro país, aunque sea miembro de Europa, pues es una contradicción muy fuerte que puede ser una cuña que tendrán que arreglar en Europa, porque esa Europa así no funciona. Claro, y además lo hemos tenido también la pasada semana con el asunto de Valtonyc, que otro huido de la justicia española, y Bélgica le da la razón y protege a un delincuente. Claro, y además no olvidemos los delitos de Valtonyc, claro, que son contra la corona. La corona, le injurias al jefe del Estado. Entonces, la pérdida, aquí entramos en un debate, quizá
más profundo aún si cabe, que ya no es la denigración de nuestras instituciones, que eso es lo que tenemos gracias a este gobierno, la utilización partidista de todas las instituciones y al fin y al cabo la denigración. Es como comentábamos el otro día, que se otorga la orden de Carlos III a ministros como Ábalos o Pablo Iglesias. Exactamente, o Pablo Iglesias, por defender la monarquía o por la función a favor de la monarquía. Nos parece denigrante, denigrar la propia institución. Eso la verdad es que no puede ser algo casual, ni puede ser un error. Eso está claro, que esa es la motivación de este gobierno. No olvidemos que el gobierno es el PSOE y sus socios comunistas. Entonces, esta denigración la están trasladando a todos los niveles y eso es lo que pretendemos evitar. Y que Valtònyc o que Bélgica ampare a Valtònyc no nos sorprende, porque ya han parado a todos los terroristas. Sí, claro. Aunque no ahora, algo, yo creo que eso será también otro de los temas puntales que nosotros desde luego lucharemos. Nadie, desde luego, somos previsibles y saben que vamos a estar ahí, pero que también Europa tiene que valorarlo. Y el otro debate, además de que decía que se planteaba de fondo, es también hasta dónde llega la libertad de expresión. Ese debate de todo es posible, la libertad de expresión tiene que prevalecer sobre el respeto, por ejemplo, a las instituciones, o sobre el respeto a las personas o a sus ideas, pues engancha muy bien con precisamente la utilización de la violencia, como ha sido en actos nuestros, en los mítines. O sea, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Es libertad de expresión tirarnos un adoquín en Vallecas? ¿Es libertad de expresión amparar a Valtònyc? Yo creo que eso ahora mismo también necesita una revisión desde el punto de vista jurídico. El delito de odio está para algo y está claro que los integrantes de Vox y cualquier ciudadano pues tienen que ser protegidos. Oye, Marta, gracias a vosotros también el Tribunal Constitucional, digo a vosotros porque sois los únicos, luego ha habido el Partido Popular, que se ha sumado a un carro cuando no se le esperaba, ¿no? Es más, yo diría que han sido cómplices de los estados de alarma ilegales de Pedro Sánchez. Es muy grave que un Tribunal Constitucional declare ilegales 2 estados de alarma, porque ahora ¿qué? ¿Cómo se le resarce al ciudadano de las pérdidas de todo, de ese recorte de libertades, de movimiento, de reunión? ¿Cómo se le resarce? No hay manera, ¿no? ¿O qué se puede hacer ahora? Pero ha sido un paso muy importante también gracias a Vox, ¿no? La declaración de esos 2 estados de alarma ilegales. Sí, a mí me parece que es histórico. En otros países sería la causa de dimisión. De dimisión del gobierno. Pero de forma radical y de convocatoria a elecciones. Y aquí parece que no pasa nada. No pasa nada porque mediáticamente o ellos lo están utilizando. Pero los 2 estados de alarma y además también la inconstitucionalidad del cierre del Congreso, que también es importantísimo. Importantísimo, de lo que demuestran es el ansia y la voluntad de acaparar poder que hemos visto ya en el gobierno en otros países. ¿Cuál es el resultado? Acaparar poder, que es también meter la mano en el poder judicial, que por eso siempre defiendo que es uno de nuestros últimos bastiones, que hay que abrir los ojos y poner coto a todos estos desmanes, porque las actuaciones políticas, aunque sean actuaciones políticas, vienen revestidas de su forma jurídica. De ahí que hayamos interpuesto el recurso contra los indultos. Se ganó también el recurso en el CNI el nombramiento de Pablo Iglesias, ¿no? Tarde, cuando ya llevaba 1 año y medio ya ejerciendo. Claro. Y aún así, por lo que me parece también muy importante poner en valor la actuación de los jueces, pero también llamar su atención sobre que no pueden escudarse en asuntos formales para no entrar al fondo del asunto, como puede ser el nombramiento de la fiscal general por no ser idóneo. O sea, hay tantas y tantas actuaciones que permiten revisarse judicialmente. Por eso hago hincapié en la doctrina clásica sobre los controles y los balances que tienen que tener, que los jueces no pueden mirar para otro lado, tienen que tomar las riendas, después de que encima se les ha echado la patata caliente de tener que ser ellos los que tengan que decidir sobre las medidas que se están implantando en toda España. Oye, y Marta, el gobierno
claro, tú has comentado antes una cosa que yo creo que es crucial, que es la politización de la justicia. Claro, el gobierno ingiere en la labor judicial y a las resoluciones judiciales resulta que llegan los indultos. Sí, están todavía pendientes de resolver porque los hemos interpuesto, se Sí. formalizaron hace un mes y está pendiente. Y ahí pues decidirá el Tribunal Supremo sobre si los indultos están bien concedidos, atendiendo a la ley de indultos. Nosotros pensamos que no, porque además los informes necesarios como para el arrepentimiento, además los informes necesarios que indican que son merecedores de esos indultos, pero sobre todo cuando dar unos indultos, cuando la tarde de antes estaban declarando en todos los medios públicos que lo volverían a hacer, pues aquí lo que nosotros como Vox no podemos más que hacer, que con independencia de lo que diga el Supremo, si lo vuelven a hacer, nosotros trataremos de impedirlo. Nos da igual que seamos los únicos, ya lo hemos sido, no nos vamos a sentir abandonados ni con menos fuerza, al contrario, con mayor motivo, porque si somos los únicos, ¿quién va a ser entonces el que ponga coto a los desmanes que se van a volver a realizar? No mucho tardar. Oye, y en toda esta labor, Marta, ¿no os sentís un poco solos? Porque da la sensación que el Partido Popular, ahí donde estáis, en algunas comunidades puede haber mejor relación, como puede ser la de Madrid, pero que sois un socio incómodo, un grano, porque a mí la sensación que me da es que muchas veces el Partido Popular le gustaría pactar más con el PSOE, está más cómodo que con un socio incómodo con el que tiene que repartir algo, si estamos hablando de repartir algo, no que es una pena, pero es la sensación que tengo, ¿no? Claro, desde mi punto de vista, desde luego comparto contigo esa visión de que el PP-PSOE cada vez están más cerca, se ve en Madrid, algo ya tan evidente con Almeida, con el ayuntamiento en Almeida y el pacto con los comunistas. Yo ya no PSOE, sino el pacto con los comunistas, pero en muchos ámbitos, con que nos sentimos solos en cuanto en que nos gustaría, fíjate, no nos sentimos tan solos. Solo no, yo creo que hay una masa de ciudadanos. Claro, exactamente, porque sentimos muchísimo el apoyo de todos los ciudadanos, con que aunque solo fuese por eso, ya merece la pena. Pero además es que cuando vemos que el PP entra en esas contradicciones tan evidentes con lo que deberían ser sus principios fundamentales, pues... Y permíteme la licencia, desde mi punto de vista, prefiero marcar distancia. No quiero socios como esos. No queremos parecernos para nada al PP. Sería, además, desvirtuar lo que nosotros somos en sí mismos. No somos el PP, no somos ninguna escisión del PP y, desde luego, ni nos parecemos ni quisiéramos parecernos. Comentábamos lo incómodo de un socio como el Partido Popular. Efectivamente, la sensación que hay es que el Partido Popular no está cómodo con Vox, no está cómodo, y lo pudimos ver, Marta, en la moción de censura, que yo creo que ha perjudicado mucho a Pablo Casado y al Partido Popular, sobre todo la bancada del Partido Popular aplaudiendo a rabiar con un, me vas a permitir la licencia a mí en esta ocasión, un miserable discurso de Pablo Casado, un auténtico miserable discurso de Pablo Casado, que la bancada popular se podía haber callado o podía haber mirado a otro lado, pero se pusieron a aplaudir como focas adiestradas. Yo creo que eso les va a perseguir y les va a dejar en evidencia. Ellos siguen pensando que la política de ellos y que las instituciones son PP-PSOE y que aquí nadie más puede participar, o no puede haber unas opciones libres como puede ser en este caso Vox. Sí, sin duda. Al margen, desde luego, en la moción fue patente, y no solo por la cuestión personal, que la verdad ahí Santiago Abascal la ha obviado, sin perjuicio de que, por supuesto, tendrá su opinión, pero ya dijo que no tendría consecuencias políticas en ese caso, pero el resto, es decir, el posicionamiento político que se ha ido tomando por parte del PP ahí, es lo que se está dejando al margen lo que los ciudadanos piensan que es el PP. O sea, la conjunción de políticas, el apoyo que han tenido desde entonces, incluso a veces ha sido Pablo Casado el que ha hecho la verdadera ataque a Vox que tenía que haber hecho el propio PSOE. O sea que
la unión que se va viendo entre lo que está defendiendo el PP con las políticas que defiende el PSOE, por ejemplo, y ahí ya al margen de hechos concretos, también podemos decir la Agenda 2030, la defensa de la Agenda 2030 constante, la asunción de esos principios de violencia de género, el abandono de muchísimas de las ideas esenciales del PP son los que están desviando el PP hacia otro lado. Oye, Marta, y luego Vox ha dado un giro que yo me parece muy interesante y es un giro hacia lo social. Yo creo que esa dicotomía izquierda-derecha incluso la veo superada y ahora podemos hablar más de globalista, de defensores de la Agenda 2030 o de identitarios o de patriotas, o cada uno lo llame como quiera. Y yo creo que esa va a ser la nueva dicotomía, ¿no? Y Agenda 2030 de PP-PSOE contra Agenda España de Vox. Y aquí ¿quién se suma? Un sindicato como Solidaridad, que creo que también aún hacía falta. Creo que ese giro, no sé cómo lo ves tú, ese giro social de Vox, también hay que analizarlo y es muy interesante, ¿no? Sí, importantísimo y creo que muy bien hecho, en el momento adecuado también. Yo creo que Vox como proyecto político necesitaba un movimiento como Solidaridad, porque ¿quién estaba defendiendo a los trabajadores? Los miembros de UGT, comisiones obreras. Mariscadas, luces de colores. Millones ahora también que van saliendo investigaciones, cada vez con malversación, con estafas, con los propios miembros de esos sindicatos, cuál es su trayectoria y su vida. Entonces, el trabajador, si un ciudadano se sentía abandonado porque no defendían los valores, un trabajador es que no estaban defendiendo ni siquiera sus intereses. O sea, la aparición de un sindicato, además de ser aire fresco, hacerlo de otra manera, hacerlo bien, que por eso está teniendo tanto éxito y por eso creemos que va a tener muchísimo más éxito, porque esa parte social ante la desaparición de las clases medias, la desaparición por eso apuntabas muy bien que ya no es izquierda-derecha, sino es que nos vamos más allá. Sí. De la misma manera que el globalismo lo que impone son unas tendencias políticas de forma en todo el mundo, no se puede ya ver la política solamente a nivel nacional o intranacional, porque todo está interrelacionado y eso no lo podemos evitar. Claro. De ahí que haya que dar el salto a ver, efectivamente será más de el globalismo y utilizando quizá un poco terminología decimonónica, ¿no? En los medios de producción o lo que hay ahora. Han ido cambiando de una manera artificiosa, se ha ido cambiando hacia dónde va el capitalismo desacerbado y eso es lo que se necesita, que haya un muro de contención, porque tampoco es bueno para el ser humano eso. Se está demostrando así que ni los trabajadores están protegidos, ni hay un desarrollo también social entre las propias personas, no se protege la dignidad humana. Pues esa es parte de la lucha que se transforma también. Si la persona es integrante de la nación o de la patria, pues que también eso es parte de su defensa. Y por eso será globalismo patriotas o globalismo nación lo que haya que defender. Y eso yo creo que en Vox se ha visto muy bien, se está haciendo muy bien y también yo creo que acabará cambiándose o consiguiendo que no vayan avanzando esas políticas. Esas políticas. Hubo un muro de contención que cayó, que fue el presidente Donald Trump. Hay otros presidentes, como puede ser Orbán en Hungría, con el que Vox mantiene muy buenas relaciones, que están aguantando. En cierta medida también Polonia es un país que están aguantando. Da la sensación, no me refiero a Estados Unidos, pero que en Europa los que están vacunados contra el comunismo son países que han sufrido el comunismo y son los que más se están posicionando, en el caso de la Unión Europea, contra esa globalización, ¿no? Sí, yo a los que defienden tanto el comunismo les daría una ración para ellos, que se la comiesen solitos del comunismo que defienden, porque claro, estamos viendo cómo están, además, y de ahí destaco la importancia de todos los viajes que ha hecho también nuestro presidente a lo que llamamos la iberoesfera, cómo el comunismo allí, aquí en Europa se ha vacunado ya, como dices, son Hungría, Polonia, incluso parte Checa, y ya veremos parte de Alemania que también lo sufrió, y los que están luchando contra esas imposiciones porque ya las han vivido.
Y ahora en la iberosfera, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Perú, lo importante que es que se den cuenta de cuál es la deriva que están teniendo allí, ya lleva muchos años, especialmente en algunos países. Y esa conexión ya global es importantísima, y ahí ha sido Vox el que ha tomado la iniciativa muy acertadamente para empezar a tratar de parar que en esos países acaben como la experiencia que tenemos en Cuba o en Venezuela. Fíjate, hablabas de viajes, hablas de la iberosfera, y Rodríguez Zapatero, desde que deja la presidencia, creo que son más de 80, 90 viajes los que lleva a Venezuela. Su embajador Raúl Morodo en 2008 con su hijo PDVSA y supuestas comisiones, bueno, supuestas, yo creo que hay una sentencia en firme que le acusan de haberse llevado 4 o 5 millones o que ha recibido y que no ha justificado para qué era. La verdad es que hay una trama en la destitución del ministro tabernario Ábalos, igual tiene más que ver con ese encuentro con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de un narcoestado en Barajas, o que como ministro, o bien hay que recordar que es secretario de organización, segundo o tercero del partido, en calidad de que fue Ábalos a encontrarse con Delcy Rodríguez de la tarde, la madrugada de ese fatídico día, en calidad de que del Partido Socialista o en calidad de representante del gobierno. Es decir, son muchas incógnitas que en España se están tapando. Las declaraciones del Pollo Carvajal, los vínculos de Neurona con la formación, con los socios preferentes del gobierno, que son los comunistas de Podemos, la salida del gobierno del propio Pablo Iglesias, la no entrada en política de Monedero, porque Monedero figura en todos los papeles, la salida de la política de Carolina Vescanza. Es decir, hay un entramado que cada vez es más evidente, o hay sospechas por lo menos de esos vínculos de narcoestados, como puede ser el venezolano, con el PSOE y con los comunistas de Podemos, ¿no? Has hecho un mapa perfecto, sí. Porque todas esas conexiones que hemos tratado de sacarlas a la luz, de que se investigasen, es el pleito de Delcy, sí, que estuvimos ahí, ahora está en el Tribunal Constitucional, no hemos podido, a pesar de estar personados, de que se entregasen las cintas, que me parece algo espectacular, que en una democracia y en un procedimiento que no se hayan entregado esas cintas para ver realmente lo que había, pero quitando, además, sin quitar la importancia al asunto, es verdad que trasciende mucho más, como decía, las conexiones económicas de todo el entramado de Podemos y las manifestaciones públicas que se han ido haciendo, de que era a través de Podemos cuando se tomó la decisión de que se implantase el régimen narcocomunista en Europa y empezar por España. Yo creo que debían ser suficientes para poner en alerta a todos los operadores políticos, jurídicos, económicos, absolutamente a todos, porque por eso decía que el ejemplo que tenemos del comunismo en otros países, del ejemplo que hemos tenido de que ha sucedido en otros países, precisamente en Iberoamérica, sobre cuál es la finalidad de todas esas políticas y sobre todo cómo lo hacen, ya tenemos esa experiencia, pues aprendamos de ella, es lo que hemos querido demostrar y seguiremos intentándolo, porque primero hay que pararles y segundo, tampoco podemos consentir que en España se llegue a ese extremo. Si además en Europa, gracias a países como Hungría y Polonia y la República Checa y supongo que poco a poco muchos más, hay que ver también la misma Francia, los movimientos que se están dando, al margen de que les puedan tildar, incluso más allá, el título que quieren poner a todos siempre, claro, eso ya parece que se usa Benito. Es muy importante, yo creo que se está empezando a dar un vuelco a esta situación, y si el vuelco es que no se logre implantar el comunismo, que en realidad, y siendo muy simple, lo único que trae es miseria a los ciudadanos, pues, y que no se logre imponer aquí, ni por la puerta de atrás ni por la de delante, porque aquí no hay disimulos, aquí lo están haciendo abiertamente, con que yo creo que eso ya es suficiente para poner toda la carne en el asador y dar el 2000 por 1000 de todos los que estamos en Vox. Marta, ¿Vox tiene techo o todavía falta mucho recorrido? Bueno, primero, yo no tengo ni idea, no sigo las encuestas más allá de los titulares, además
creo que tampoco nos importan. Bueno, nos importan en la medida en la que hay que nos leerlas, dan hay que respaldo, analizarlo, sí. por supuesto nos alegra en la que nos dan respaldo, pero la verdad es que estamos tan seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que además es para el bien común, que sea el resultado, seguiremos trabajando para conseguirlo mejor. Fíjate, yo me mojo aquí, creo que Vox cada vez está más afianzado y empieza a ser una alternativa política necesaria. Y además, no solo se ven las encuestas que cocinan ellos mismos y que siempre dan un resultado desfavorable a Vox. Aún así, las últimas que están saliendo en La Razón, en el diario de Pedro J. Ramírez, El Español, cada vez, claro, no pueden ocultar una evidencia que es la simpatía que genera Vox. Antes de Navidad hablaban del descalabro, que estaba prendiendo fuelle, y ya es tan evidente que ya están hablando del crecimiento imparable de Vox. Es decir, ya no lo pueden ocultar porque el ridículo sería mayúsculo, ¿no? Hombre, es una satisfacción verlas, y más de medios que normalmente nos han atacado siempre, con que si ellos, el análisis es que si hasta ellos mismos, estos medios, están reconociéndolo, pero a mí lo que me gusta es sentirlo en la calle, y lo que vemos es que cada vez que hacemos un acto hay un apoyo. Cuando van nuestros primeros espadas, nuestros líderes, y van a realizar cualquier acto en cualquier parte de España, están apoyándonos. Incluso los mensajes que recibimos internamente, yo misma recibo un apoyo, un cariño y un ánimo para seguir adelante, que ese es el que vale. O sea, la encuesta yo creo que nos gusta, además, la que más nos gusta es la encuesta de la calle, y luego la de las elecciones, por supuesto, porque si no nos apoyasen, y como bien decías al principio, la importancia de tener 52, la importancia de tener 75, la importancia de tener ese respaldo, esa abismal, para poder hacer con políticas activas lo que estamos defendiendo. Entonces es el arma más, la herramienta más importante que nos pueden dar el ciudadano, que es su apoyo en elecciones. Pero este apoyo, este ánimo, este cariño, incluso cuando no estemos, creo que nos da unos ánimos y unas alas que podemos conseguir cualquier cosa. Oye, Marta, Vox ha venido también a romper esos consensos, porque yo soy de los que opina que no hay nada más antidemocrático que el consenso. La democracia es debatir ideas, es ponerlas en valor, oye, hoy las mías, las tuyas, pero claro, lo más antidemocrático que hay es un consenso. Vamos a sacarnos todos en la foto porque todos pensamos lo mismo. Yo no sé, eso es un régimen a la búlgara. Se decía, ¿no? En los congresos del Partido Comunista Búlgaro votaban más compromisarios. Vamos, los porcentajes eran mayores al número de compromisarios que había. Bueno, todo es lo mismo, ¿no? También lo decían del Congreso del PP, permíteme la maldad. No, es verdad. Pero, hombre, cuando desde luego lo que no puede ser es, primero, la existencia de ese consenso es irreal, sobre todo cuando el soporte social y el ciudadano no existe ese consenso, porque hay muchas sensibilidades, hay muchas maneras de pensar, eso tienen que tener una representación. Además, qué mejor manera, más que consenso, es llegar a acuerdos, que haya diferentes modos de pensar. Esa es la riqueza, ¿no?, del ser humano. Sí, sí. Entonces, este consenso lo único que demuestra es, o que favorece, es un poder, o sea, la utilización de la democracia y de las democracias para unos poderes que pueden ser fácilmente manejables. Es decir, la imposición. Además, se trata de imponernos a los demás, porque estamos, ahora mismo la democracia española, soy los que sostienen que está secuestrada en una serie de consensos, sí, que el que pone en duda determinadas leyes muy históricas, leyes LGTBI, leyes que no te permiten ni siquiera el debate, que es lo preocupante, ¿no? No, este debate está cerrado. Oiga, lo había cerrado usted. A mí usted no me ha preguntado. Yo no quiero cerrar ese debate. No, el debate está cerrado. Pero ¿cómo que el debate está cerrado? En democracia no se cierra nunca un debate. Y si está cerrado hay que volverlo a abrir. Exactamente. Y ese es uno de los valores principales que ha tenido Vox, que ha sido poner en la mesa debates que quieren tener cerrados. Ha sido el debate de la inmigración, ha sido el debate del feminismo, ha sido el debate de lo que llaman ellos violencia de género, y que a nosotros lo que queremos transmitir es que es defensa de todos los más débiles en la familia, la violencia intrafamiliar. Sí, sí. Pues todos esos debates que ellos querían cerrar para imponer su propia ideología,
es la que creemos que tenemos ahí mucho mérito por volverlos a sacar, y seguiremos sacándolo, porque además se está hablando muy claro sobre todos, y han pretendido traspasar, incluso callarnos de todas las maneras, no sacarnos en los periódicos, no que los medios de comunicación nos hiciesen eco, ya después pasaron a la utilización de la violencia, que tampoco les dio resultado como lo demás, a pesar de los medios hemos ido creciendo, la violencia también la están utilizando. Pero, y vemos que tampoco, gracias a Dios, tampoco les está dando resultado, porque nosotros seguimos ahí y seguiremos poniendo en debate cosas que consideramos que no están bien, que tienen que ser cambiadas, pues porque por nuestra forma de pensar no pueden ser así. Además, son cosas que no son lógicas. Por ejemplo, se criminaliza al hombre por el hecho de serlo. Claro, no son lógicas, ni son constitucionales, ni siquiera son conformes con el derecho natural. O sea, que nuestro pensamiento va en el hilo de la protección de la primera, digamos, el derecho fundamental más importante, que es el derecho a la vida. A la vida. Si a la vida, si ese derecho no está protegido, el ser humano es porque es vida, y luego ya la forma de pensar. En medio, lo que el político lo que tiene que tratar de conseguir, desde mi punto de vista, es dotar de unas condiciones lo mejor posible, es decir, el bien común, lo mejor posible para que el ser humano se desarrolle con dignidad desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte, y en ese desarrollo que además tenga los medios económicos suficientes para que luego además ya puede pasar al plano más intelectual, que será cuando lo puedan desarrollar. Con que el derecho a la vida para nosotros también nos parece fundamental, y luego el debate de la educación, Por eso siempre destaco de nuestros recursos, yo creo que hay dos, habrá otras opiniones seguro, pero además de los éxitos del estado de alarma, desde luego, creo que hay dos o tres que son muy importantes, que es el de la ley de eutanasia y el de la ley CELA, porque no podemos consentir que la educación impongan esa ideología a los niños. La educación tiene que ser lo mejor posible, pero sin ideologizar. Fíjate, además, efectivamente, lo de menos para este gobierno es la meritocracia. Se trata de que el niño va a probar sí o sí, y el niño va a la escuela a ser adoctrinado, que es lo grave. Es decir, aquí se habla de una serie de asignaturas obligatorias, que si violencia de género, que si tal, que si memoria histórica. Se trata de aleccionar al niño, que no de enseñarle. Es decir, porque si te van a probar. Claro, pero porque es una gran maldad todo esto, ¿no? Sí, te iba a decir justo eso, que los fines quedan por encima de lo que podemos decir solamente en la educación. Si consiguen que los ciudadanos no tengan criterio propio, si consiguen si no tendrán oposición, si además van consiguiendo que no haya esa valentía de pensar diferente, pues tienen mucho conseguido. Entonces es más fácil la manipulación del propio ciudadano. Pero además también hay otra cosa más importante que creo que quieren tratar de destruir, que es la trascendencia del propio ser humano. Y entonces la desvinculación, la deshumanización del ser humano, que se eliminen las tradiciones a las que todos estamos apegados, ese sentimiento primero de conciencia de uno mismo, pero conciencia también de que estamos en sociedad y que somos trascendentes en cuanto a que somos parte de nuestra cultura, somos herederos de lo que recibimos y debemos ser nosotros legadores y guardianes de lo que vamos a transmitir en todos los aspectos. Pues esa lucha creo que también es importantísima para poder seguir manteniéndonos. Marta, es un placer hablar contigo, lo sabes. Nos quedan 3-4 minutos, pero yo quería ahondar un poco también en las contradicciones de la izquierda. La izquierda se pone muy digna cuando una mujer es asesinada, que por desgracia son asesinadas a pesar de sus leyes, lo que viene a demostrar su ineficacia de estas leyes, muchas leyes que son ineficaces porque no salvan la vida de ninguna sola mujer. Hay minutos de silencio, y en cambio esta misma izquierda es la que pide que asesinos y violadores salgan antes de prisión. Esto es decir, se conforman con un lazo morado y un minuto de silencio, y en cambio ellos mismos legislan para que el maltratador, el que ha asesinado a una mujer o la ha maltratado, salga antes de prisión. Sí, es que es un feminismo malentendido. Yo creo que me parece estamos en las antípodas. O sea, el feminismo que entiende la izquierda es desde luego primero
creemos que en mucha parte es inexistente en la sociedad, pero por otra parte es que es un feminismo que no es el que estamos viviendo en España. O sea, ese feminismo y esa contradicción en el que legislan a golpe de símbolos, les preocupa más que lleves la banderita que de verdad no haya mujeres maltratadas. Y además transmitiendo un mensaje, desvirtuando nuestro propio mensaje. Y aquí aprovecho, o sea, nosotros no estamos en contra, ni por supuesto que nos podemos favorecer que una mujer sea maltratada, al contrario, queremos protegerla, fíjate si que la queremos proteger, que hasta creemos que deben ser protegidas con mayor interés incluso las embarazadas, sino que además lo que queremos es que no solo las mujeres, sino que los niños dentro de la familia, que son también muy vulnerables, sean protegidos, que los mayores, los abuelos, que también sean protegidos, o sea, que sean protegidos cualquier ser humano. Que esta izquierda, que solamente quiera proteger a las mujeres en ciertos casos y desprotegerlas en otras, y defenderlas a capa y espada frente al hombre y crear al hombre además como un ser maligno, criminalizarlo y que no tenga ningún derecho, es que no cuadra en absoluto con los principios que se ponen la etiqueta, porque se ponen la etiqueta pero en realidad no los defienden. Marta, ¿no te da la sensación de que la izquierda siempre habla como si gobernaran otros, como si estuviese en la oposición? Sacan cifras, han matado no sé cuántas mujeres. Oye, si estás tú en el poder, tendrás que evitarlo tú. Es decir, son expertos sacando valores fuera, hablan como si no gobernaran ellos, ¿no? Bueno, y además cuando lo hacen mal, porque es que hasta en las cuestiones económicas tenemos que ir, estamos dejando una imagen de España absolutamente tocada por la ineptitud, y eso nos va a pasar mucha factura. O sea que es que el gobierno lo mejor que podía hacer es, tiene motivos suficientes, irse cuanto antes, y si no se van ellos, que no se van a ir, pues tratar de echarlos lo antes posible. Por eso tenemos prisa, no tenemos prisa en las encuestas, pero sí que tenemos prisa por echar al gobierno de España, y porque el mal que puedan estar haciendo y que están haciendo ahora, pues va a costar repararlo sin duda. Nada es irreversible, o casi nada es irreversible, excepto la muerte, y habrá que revertir la situación de España, a ver si, y para eso es fundamental, para eso es fundamental que salga cuanto antes el gobierno de Pedro Sánchez, y yo creo que Vox está por la labor de que salga también cuanto antes. Pues Marta, te decía antes que es un placer hablar contigo, que nos han quedado muchísimas cosas, volveremos, esta es tu casa, aquí puedes venir cuando quieras, y para nosotros es un honor tenerte aquí. Marta es vicesecretaria jurídica de Vox, y una de las artífices, junto con todo el equipo jurídico, de que se hayan declarado los estados de alarma, de que Puigdemont pues tenga una piedra en el zapato, a pesar de la colaboración de los distintos gobiernos europeos, entre ellos el español. A estos que han sido indultados, pues también están un poquito molestos, porque gracias a esos recursos, pues igual, bueno, es siempre algo incómodo. Solo darte las gracias por la labor que estáis desarrollando, sobre todo el equipo jurídico de Vox. Y desde el Congreso, que son los que nos dan unos apoyos magníficos, además también en la parte jurídica, muy bien pensado, y muchas gracias a vosotros por permitirme explicar todos nuestros pensamientos. Cuando quieras. Gracias. Y a todos ustedes les espero la próxima semana aquí en Historia de una Época. ¿Dónde va a ser? En Decisión Radio.